Bueno, vamos a empezar esta segunda parte, última parte. Vamos a trabajar hasta las 6 porque sabemos que estos temas son ilimitados, o sea que podríamos estar mucho más, pero por ese tiempo que tenemos, es un viernes, entonces bueno, pero sí que queremos tener, sabemos que después de comer es un poquito más duro, pero eso va a ser mucho más dinámico, más interactivo. Y pues queríamos hablar del futuro, porque creemos que realmente el futuro tenemos que pensarlo, ¿no? Precisamente para ver qué futuro creemos, ¿no? Lo que comentábamos esta mañana, o sea, que el futuro no está escrito y lo que las acciones y las políticas que se lleven a cabo ahora serán determinantes, ¿no? Para definir lo que está por venir. Y bueno, quisimos poner en el título del anuario este año el concepto de coyuntura crítica, que es un concepto que bueno, a mí me gustó mucho cuando lo escuché en un seminario, porque alude a los distintos futuros posibles y se amplían las fronteras de la posibilidad para la acción colectiva. O sea, lo digo otra vez para que, o sea, distintos futuros posibles, y que no hay uno que esté ya marcado, sino que hay distintos futuros posibles. Y hay unas fronteras de posibilidad para la acción colectiva y para pensar en qué modelo social, económico y político se quiere construir. Y por eso, digamos, después de esta mañana hemos tenido yo creo que se han dicho muchas cosas, no voy a hacer ahora, no vamos a hacer la síntesis porque si no nos llevaría todas habéis estado, por lo tanto, bueno, damos la bienvenida a Ana, que se ha incorporado ahora con nosotras, pero bueno, yo creo que no vamos a hacer ahora ese repaso. Blanca nos dio unas palabras claves de la primera parte, y yo sí que algunas de las cuestiones que han salido, que Sergio, por ejemplo, comentaba esta mañana, ¿no? Y que no tenemos las herramientas, ¿no? Y bueno, pues que habría que hacer ese sentido para buscar esas herramientas. Miren, hablaba de la falta de confianza en las instituciones para digamos, que sean funcionales, ¿no? para abordar los problemas que enfrentamos. También se ha hablado, ¿no? de que como países que habían tenido un liderazgo en un momento histórico determinado, pues, en fortalecer el multilateralismo, pues estaban ausentes. Entonces, bueno, realmente esta tarde es como soñar o pensar o ver que desde un punto de vista también bastante aterrizado, o sea, que no es lo que, sino qué cosas pensamos que son necesarias, qué propuestas están sobre la mesa, digamos que pueden ser transformadoras y que pueden ser cambios. Y nos vale desde los movimientos sociales, o sea, qué están proponiendo, o sea, cuáles son los movimientos sociales que tienen capacidad, que están cambiando, que están poniendo la agenda, o sea, qué están haciendo los gobiernos, qué se está haciendo desde el multilateralismo, ese multilateralismo tan debilitado, pero bueno, qué se está haciendo desde ahí, ¿no? Y qué posibilidades vemos. Entonces es bastante abierto, o sea, que lo sé, pero bueno, en cualquier caso lo queremos dejar abierto precisamente porque nadie tiene la propuesta, ¿no? Y se trata de estos seminarios en que recogemos las ideas enteras, un buen punto de partida para pensar, ¿no? Desde los dobles raseros, por ejemplo, que hemos hablado esta mañana, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces yo lo dejo así, o sea, entonces, no sé si invitar directamente o dejarlo abierto y ¿quién quiere empezar a romper el hielo? Si hay habido personas que no han hablado todavía y quieran intervenir, o si no los que habéis hablado, pues también. O sea, que vamos haciendo más dinámico. Igual le voy a decir a Sergio que nos hiciste algunas propuestas esta mañana, si nos las recuerdas, así vamos aguantando para que no íbamos haciendo dinámico. Venga, adelante, Sergio. O sea, yo una cuestión prioritaria diría que es concluir el proceso de integración política, porque para poder abordar los fenómenos globales necesitamos instrumentos globales, y en ese sentido quizá hay dos grandes áreas. Una obviamente tiene que ver con la integración política de la Unión Europea, que tenga voz propia como paso por lo menos a corto plazo, una política exterior, una política de defensa clara. Y luego estaría la reforma de la ONU, sin tener demasiadas ambiciones. Yo creo que el sistema de seguridad colectiva se tornará efectivo dos principios.
el no uso de la guerra como instrumento de relaciones y que concertadamente todos los estados se levantasen para oponerse ante cualquier estado que rompiera este tema. Si eso se lograse, es muchísimo, ¿no? Es una sencilla, pero es muchísimo, se requeriría, tal vez no es popular, quizás hasta un ejército mundial. Eso requiere, parece que es más armas, pero en realidad se reduciría muchísimo los armamentos, el poder militar de los estados. Habría que hacer una inversión inicial grande, pero a largo plazo se reducen costes, hay menos armas y menos capacidad de responder. Esa es una cosa. Otra, yo creo, de la Unión Europea, y no sé también, yo creo que pensáis. Yo con este conflicto de Ucrania y la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, a mí me parece que la Unión Europea, aunque no es justificable bajo ninguna circunstancia, pero si en vez de mirar hacia la izquierda, mirase hacia la derecha, pues se podría abordar las cuestiones de las relaciones con Rusia y el resto de diferentes formas. El hecho de que la OTAN haya sido liderada por Estados Unidos con su propio agenda que está tan lejos, pues yo creo que tampoco facilita mucho las cosas. La Unión Europea está basada en la idea de la paz a través de la interconexión, de la fortalecimiento del comercio. Pues si se expande el territorio del libre intercambio del comercio, pues se puede pacificar las relaciones incluso, ¿no? Avanzando hacia Rusia. Y luego estarían las cuestiones que tienen que ver con la economía, y con eso termino, que el transformar el modelo económico, también todo el mundo estaría de acuerdo que hay algunos principios que deben informar esa transformación, ¿no? La economía circular, yo diría que lo local, es idea de que pues, tiene que haber flujos internacionales, pero ojalá mucho ampliado en lo local para que haya más resiliencia, autosuficiencia, la cuestión por lo menos energética y de producción de alimentos y de bienes básicos, pues esté anclado en lo local y lo otro esté interrelacionado. Pero está claro, los principios, cómo llevarlo a la práctica es más difícil, ¿no? Y eso requeriría también quizá crear estructuras pues, para el aprendizaje, la experimentación colectiva a nivel local, donde se puedan gestar modelos alternativos de organización económica. Eso sería como para mí algunos elementos fundamentales, porque hay otras cosas como la feminización de la vida social y política, que me parece clave, que quizás son más difíciles de introducir, ¿no? No solamente que las mujeres estén en todos los niveles de toma de decisión, sino que esas características históricamente asociadas con la feminidad, por cuestiones culturales o biológicas, impregnen el cuerpo social y político, ¿no? La resolución pacífica de los conflictos, la empatía, la escucha, la cooperación, etc. Muchas gracias, Sergio. Antonio, Isaías, muchas gracias. A ver, una reflexión previa, ¿no? a cuenta de las cuestiones que tenemos un debate sobre si ha sido un error estratégico o no hacer depender la energía de la energía de la Unión Europea de la claro, este tipo de análisis retrospectivos, ¿no? Bueno, fue un error, acaso los estadounidenses nos lo dijeron, no les stream, etc. Hace 2 días en un sitio muy comentado, ¿no? De Borrell, de los jefes de delegaciones, de la Unión Europea en todo el mundo, Borrell dijo que había que depender de nuestra prosperidad en relación con la de China y la energía lo que no es del todo así, ¿no? Los precios de la energía rusa no eran muy distintos a los que existían con el acceso vía gasoducto que se enfrenta al mercado hotspot de gas. Pero dicho esto, a ver, ahora justamente lo que ha dicho es muy interesante. La Unión Europea, la única manera en la que sabe generar paz, ¿no? Es a través de los interdependencias. Por acero, ¿no? Que permitieron el fundamento de un proyecto europeo, a través del acero y en general de la integración económica, para crear una comunidad de seguridad y hacer que países que tradicionalmente habían estado enfrentados, Francia y Alemania en particular, pues tengan unas relaciones pacíficas y gestionen los conflictos de forma pacífica. Hay una escuela de pensamiento que dice que esa es la clave de Europa y que efectivamente esa forma de generar interdependencia es transformadora de las instituciones, los estados y facilidades. Hay otra escuela de pensamiento realista que dice que es una ficción y que en realidad lo que se da la integración europea fue para los estadounidenses, ¿no? Y la hegemonía estadounidense. Ahora, si
si efectivamente creemos que las interdependencias económicas generan intereses compartidos son una vía para la paz, ¿no? Esto es en definitiva lo que Alemania intentó hacer con Rusia a través de las instituciones. El hecho es que hoy Rusia hay una expresión de muy difícil traducción al castellano, que es vaporization, el uso coercitivo de las interdependencias económicas, pero Rusia está vaporizing, ¿no? Esas interdependencias respecto a... y utilizándolas como un instrumento de poder duro, descarnado respecto a Europa. Quieren que abandonemos Ucrania a su suerte, ¿no? Y creemos que esto se rinda y sancionar su territorio, colocando el límite, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta obvia es qué es lo que va a funcionar entonces, ¿no? La política la clave no es tanto que generar interdependencias económicas como una vía de reducir el conflicto y de generar paz sea una mala fórmula, sino que en realidad el problema es distinto. Es lo que eso no puede prevenir son las derivas ultranacionalistas hacia la extrema derecha en Rusia, como las que tenemos ahora aquí. Claro, es que cuando se empezó a hacer en los años 90, a principios de los 2000, Rusia era otra cosa, ¿no? Hace unos días veía a uno de los comentaristas de televisión más duros de la televisión rusa, los que está pidiendo abiertamente que se arroje bombas nucleares en Ucrania, ¿no? Andrei Sobolev estaba diciendo en 2008 que el peor crimen que Rusia podría cometer es invadir Ucrania. Pero que hay un de personas. Aquí es lo que ha pasado en este país. Bueno, esto sería una discusión muy larga, pero quizás creo que esta es una variable que hay que introducir, ¿no? El arte del nacionalismo del redentismo, porque esta es otra discusión también, de fondo talado. ¿Qué es lo que ha causado la guerra de Ucrania? Hay una escuela de pensamiento que dice que ha sido la expansión imperialista de la OTAN, y hay otra que dice que en realidad el nacionalismo ruso extremo niega la soberanía de Ucrania y tiene un proyecto imperial que pasa por la anexión de territorios, ¿no? O incluso del conjunto del país. Pero bueno, esta es una relación que decía Sergio, esta es una discusión que tenemos que tener en algún momento. Es decir, en qué medida la generación de esas interdependencias conduce o no a la paz o es generar riesgos de vaporización. La tendencia que va a generar esta mañana en este momento es viene el COVID, vienen los cambios estructurales en la tecnología, es a un repliegue y a una reducción de las interdependencias. Lo que se está buscando es más autonomía estratégica y menor dependencia del exterior, hoy en prácticamente todos los actores internacionales. Y esa es una dinámica de interés globalización. Luego podemos discutir si se llama así o no, pero ya no es lo de los años 90 ni de los 2000. Ahora, alternativas. A ver, segundo punto. Yo creo que es importante hacer una distinción entre el concepto de internet y la identificada crítica, ¿no? De coyuntura crítica. Porque mientras el concepto de interregno alude a transformaciones estructurales, el de coyuntura crítica, en propia crítica, alude a acontecimientos puntuales que efectivamente abren fronteras de posibilidad, ¿no? Ahora bien, la pregunta que habría que hacerse es cuál es la relación entre esas coyunturas críticas y el interregno. Porque hay una relación de que vale. ¿Qué son coyunturas críticas? A mi juicio, podríamos introducir ahí el COVID, que es una vez, por la propia guerra de Ucrania. Ahora, tanto el COVID como la guerra de Ucrania, ¿no? Lo que han hecho es incidir, acelerar dinámicas tectónicas, cambios estructurales, societales, socioeconómicos, más profundos, ¿no? Entonces, esa distinción yo creo que es importante. Dicho esto, las situaciones de interregno y las coyunturas críticas, en la medida que reflejan momentos no hegemónicos, abre opciones para la acción colectiva y para los actores sociales. Claro, actores sociales son Trump y los trumpistas y son también coaliciones de actores progresistas a favor del cambio, ¿no? En un momento de hegemonía, de orden, de estructura histórica establecida, el espacio para unos y otros es muy reducido, hay muy poco espacio para la gente, ¿no? En la globalización podría haber proyectos alternativos de izquierdas o derechas, pero el margen para moverse era muy reducido. En la Guerra Fría podría haber proyectos alternativos, pero si te movías, no tenías un golpe militar con tanques rodando por los aires. Había muy poco espacio. Ahora es más difícil. Lo que pasa es que en este momento, y estas son las malas noticias, ¿no? Las buenas noticias son que ese espacio puede ser aprovechado por coaliciones de progreso. Las malas noticias es que quienes lo están aprovechando son los actores de la derecha, ultranacionalistas, que son los que están en alza en prácticamente todos los lados. Este es mi quizás, hablando de alternativas, lo que hay que preguntarse es cómo hacemos frente a esos actores, ¿no? Y cómo logramos coaliciones de actores de progreso que intenten aprovechar estas oportunidades para reconstruir el orden social y el orden internacional por las bases que están haciendo. Bueno, dicho todo esto y establecido ese
marco general, yo creo que de momento hay una respuesta, y la someto a consideración y a análisis crítico, que se está dando al menos en Estados Unidos y en la Unión Europea, que son las propuestas de los nuevos pactos verdes, ¿no? Los New Green Deals, o el Pacto Verde Europeo, que no son políticas sectoriales del clima, sino que lo que intentan es la reconstrucción del modelo socioeconómico en su conjunto, de forma que sea más inclusivo y que sea también más significativo y que sea más verde, porque ese es uno de los imperativos que hemos reconocido. Y sobre estos pactos verdes, fíjense que además aparecen de manera simultánea, ¿no?, impulsados en primera instancia por fuerzas de izquierda y por los movimientos por la justicia climática, lo que es el caso de Fridays for Future, la primera propuesta formal que se plantea en pactos verdes en Estados Unidos la plantea antes el Congreso Alexandra Ocasio-Cortez como un proyecto de ley. Bueno, luego eso se ha ido transformando y al final te queda la ley, ¿no?, la ley de control, que le han puesto un nombre de la ley de reducción de la inflación, pero en realidad tiene todavía muchos componentes, controlar la zona de ranching, pero que sigue teniendo muchos componentes de empleo y de transición energética y de transición económica. En Europa, las primeras propuestas de pacto verde europeo las plantean los verdes, fundamentalmente, y también movimientos por la justicia climática. Eso se transforma a través de un gran pacto político entre liberales, verdes, socialdemócratas y democristianos los que vinieron para arriba, los de aquí no se enteran de nada, ¿no? Y se transforma en un gran pacto político que hace posible que la Comisión von der Leyen plantee en noviembre y diciembre de 2019 como gran proyecto político de la Unión Europea, el modelo económico del Pacto Verde Europeo. Pues hay una serie de iniciativas, insisto, que no es una política sectorial del clima, sino que es un proyecto que trata, expresamente así lo dice la limitación de la Comisión, de restablecer las relaciones de confianza con la ciudadanía y reincorporar a todos estos sectores desafectos, ¿no?, y dar una respuesta en términos de desfinanciarización de la economía y reorientación del capital especulativo a un nuevo ciclo virtuoso de inversión, generación de empleo que además sea compatible con la descarbonización, energías renovables, etc. Este es el gran proyecto. Y este se ha ido desplegando con dificultades con el COVID, con el músculo financiero de Next Generation, aprobado a través del COVID, que no solamente es una política de corto plazo contracíclica, sino que también quiere ser un financiamiento transformador para impulsar el proyecto de la COVID. Y el Pacto Europeo nosotros ya teníamos una política para responder a todo eso, insisto, inclusiva y verde, ¿no? Claro, no es un gran proyecto ecosocialista, pero tampoco es neoliberalista. De la misma forma que el New Deal de Roosevelt no era un proyecto socialista, pero tampoco era el capitalismo de laissez-faire, y permitió pactos sociales y derechos sociales inéditos en el capitalismo anterior. Pero eso ya es así, no con grandes proyectos, digamos, definidos en una línea ideológica, sino a través de los proyectos concretos. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Y termino con eso. Que todos estos proyectos, sea en Estados Unidos o sea en Europa, ¿no?, porque el mundo, China tiene el suyo, ¿no?, también, pero el mundo en otras áreas del mundo en desarrollo no están avanzados. Que todos estos grandes proyectos se han impulsado para la guerra de Ucrania, que ha transformado completamente vía la globalización de la energía, ¿no?, los procesos inflacionarios, toda esa gente. Entonces, ahora los sistemas que tenemos para esa agenda transformadora, es decir, se está viendo absolutamente condicionada por procesos inflacionarios, por carencias en materia de energía, elevación de los precios y el malestar social y político que esto comporta. Termino. Si no se responde en ese marco, sea en Estados Unidos o en Europa, a las demandas de protección hacia el Estado de la población, eso va a ser terreno abonado por la extrema derecha. Más. Y este es el riesgo concreto que encontramos en términos de política crítica, ¿no?, de cultura crítica y en términos de interregno. Y disculparme, extiendo un poquito, pero quería también enlazar con esta mañana y tratar de pasar un cuadro general. Disculpas porque es muy impresionista y probablemente el matiz pues habrá. Bueno, muy bien, pues vamos sumando, Isaías, Yo creo que sí. Nos embarcamos en una discusión sobre objetivos muy altos y muy complejos, ¿no? Lo que hacemos es estimular
fundamentalmente porque reconocemos que es muy difícil llegar a esos objetivos. Por tanto, yo creo que tenemos que ser modestos y partir de nuestra realidad más inmediata. Y yo creo que se pueden hacer ciertas cosas en el ámbito nacional y en el ámbito europeo, ¿no? Que ya de por sí es complejo y ya de por sí es suficientemente mucho. Y yo creo que hay algunas ideas, a lo mejor, yo las pongo sobre la mesa que podrían mejor servir para redondear algunas cuestiones. La primera, yo creo que hay una necesidad cada vez más preventoria de primar lo civil y ciudadano frente a lo militar, ¿no? Es decir, hemos caído casi por gravedad, ¿no? Inmediatamente, no, esto se resuelve con armas al agredido y más sofisticación, y de la noche a la mañana ha habido un ardor guerrero que se ha ido, todo el mundo se ha hecho y nos hemos olvidado que eso debería ser en todo caso el mismo recurso, el muy mínimo recurso, incluso un recurso que deberíamos confinar a la ultraperiferia, ¿no?, de los medios que podemos utilizar. Y yo creo que no se ha abordado, ¿no? En Italia hay un movimiento cada vez más amplio contra la guerra, que es crítico, no es por ruso, es crítico con las actitudes de las dos partes y primando lo civil y lo ciudadano antes que nada. Segundo es que nos hemos olvidado de la primacía de las normas. Hemos pasado de la Europa potencia civil, ¿no?, potencia normativa, ¿no?, de la noche a la mañana a la Europa geopolítica. Y todo el mundo aplaude. Todo el mundo aplaude. Ah, pues sí, es un ejercicio de realismo porque si no, el mundo está inundado y hay muy poco, me parece, digamos, análisis crítico sobre todo este nuevo discurso, ¿no? Power Politics de Montaigne, ¿no?, del discurso del gobierno del 19. Eso ha pasado, yo creo que debería ser, digamos, un texto de referencia, ¿no?, que escribiésemos de aquí a varias décadas, ¿no?, cómo se construye un discurso de justificación del realismo político y del uso del poder. La tercera cuestión, yo creo que hay un gran déficit asimilado, que es el de la falta de coherencia. Y me recuerda una frase que dijo Borrell en una entrevista publicada en País Ramos. Borrell dijo: la política exterior es el arte de gestionar las incoherencias. Es una defensa de cinismo asombroso. A ver, ¿no? Pero es que lo dijo. Creo que no lo desmintió. Y tenía la posibilidad de haberlo desmentido, ¿no? Supongo que esa entrevista la habrá revisado su asesor de prensa, etc., y nos habrá publicado sin su visto bueno. Es decir, ese es el mensaje que se quiere pasar, ¿no? Es decir, es que el mundo es chico, hay que gestionar las incoherencias. Vamos a dar ayuda a esto, pero luego vamos a hacer la vida imposible, ¿no?, por la fuerza, ¿no? Y vamos a aprobar la desregulación de los instrumentos financieros en Europa que permite, ¿no?, que se esté especulando con los granos, ¿no?, que empobrecen a nuestro vecindario, al que luego ayudaremos con ayuda al desarrollo. Es decir, todas estas incoherencias, si exigiéramos, ¿no?, coherencia, si desveláramos la incoherencia cotidiana en muchas políticas exteriores, creo que contribuiríamos, ¿no?, a entender mejor las cosas y exigir una respuesta. Y para terminar, yo creo que deberíamos seguir peleando, y más bien nunca, para que la solidaridad y la cooperación, es decir, en el fondo, para que la defensa de intereses comunes, porque la solidaridad, ¿no?, y fuéramos capaces de introducir el debate público, ¿no?, un debate en torno a las normas, un debate en torno a la coherencia, un debate en torno a lo civil antes que lo militar, un debate en torno a la solidaridad y la cooperación antes que el unilateralismo, a lo mejor podría tener un poquito de impacto, primero aquí a nivel estatal y luego poco a poco hacia arriba. Son ideas generales. Muchas gracias. Gracias, Isaías, por también aterrizar cosas concretas, ¿no?, que se puede hacer. Blanca, sí. Bueno,
Pacto Verde, trabajando un poco, pues, es verdad que era un proyecto muy ilusionante, que coincidió con la COP25 que se celebró aquí en Madrid, pero, y bueno, pues, tenía muy buena pinta, pero no pasaba, porque eso ha aterrizado en una serie de estrategias, estrategia de biodiversidad, estrategia de granja a la mesa, es desafección absoluta. O sea, es aún más terreno para el gobierno, porque está, como se ha unido eso a la necesaria transición energética, pero vamos, 2.0 no, 10.0, que se está haciendo de una manera salvaje, en España, en todos los países, pero en España especialmente, no solo en el mar, no solo en la tierra, también en el mar, pero teníamos el Pacto Verde, la economía azul, ¿no? Ordenación de los mares, pero todo eso se ha desbaratado. Antes de comentar a José María Carrascosa, que es la evaluación de impacto ambiental, que es una manera de proteger la naturaleza frente al uso, ¿no?, de determinadas actividades, se ha dejado en el esqueleto. Eso no va a ser evaluación ambiental. Entonces, ¿qué ocurre? En España había un... ¿Cómo? Por Rusia, sí, es cierto, pero todo esto va a generar mucha más pobreza y mucha más desigualdad. Ciudad, campo, no saben muy bien tanto. Esa cohesión territorial cada vez va a ser mucho más alejada. Pero no solo va a haber una España vaciada, que no me gusta la España vacía. En el centro, en los sitios del interior, también la costa, porque los molinillos, la energía eólica será la relación del espacio marítimo, se tenía que haber aprobado, estamos ya en falta con Europa, que nos va a caer una buena sanción, se tenía que haber aprobado hace ya un año. Bueno, pues esos planes lo que establece es que a 15 kilómetros de la costa, por toda la costa española, hay 5 demarcaciones marítimas, se va a instalar molinillos, salvo en Cádiz, porque ahí, por razones por las bases que tenemos militares, ahí no se puede estar. Y eso significa que no hay pesca, porque es incompatible la energía eólica con la pesca. Entonces, la propuesta es energía eólica y acuicultura debajo, pero no hay pesca. Eso se ha hecho sin consultar a las cooperativas pescadoras. Se han consultado al final, cuando ya estaban hechos. Y va a haber molinillos en la Ría de Arosa, dentro. Entonces, eso está pasando en el mar. Y en la tierra, dentro, ya, pues en los sitios despoblados, donde no hay gente en los pueblos, pues ahí ya parques de energía fotovoltaica y molinillos, en los bosques, en los montes, en los bosques, en vez de gestionarlos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque se va a destruir. Lo que tenemos que destruir es que es así de crudo, así de crudo. Y se va a hacer, además, con fondos de inversión que no están buscando el interés general, están buscando el rendimiento rápido del dinero. Ya está. En eso estamos cayendo. Entonces, por un lado, fracking no, que yo, por supuesto, el fracking me parece una salvajada. Traemos gas licuado de los fracking americanos, porque lo que se hace en la tierra se hace en la tierra, da igual en América que aquí. O sea, esa es la primera incoherencia. Fracking aquí no, pero sí en América. Tenemos el gas de aquí. Con todo lo que contamina, trae el gas licuado de aquí. Y aquí fracking no, pero si molinillo, pues es tan perjudicial el molinillo como el fracking, si se hace mal. Y se está haciendo muy mal. O sea, yo lo siento, pero es así. Y estoy absolutamente preocupada. Se están talando olivos para instalar energía eólica. Claro, pero es que se está haciendo todo así, a lo bestia. Y además, esa energía eólica o esa energía fotovoltaica no puede ser por sí sola. O sea, es que es imposible. O sea, tiene que ser toda una combinación, pero tampoco se está viendo qué tenemos que combinar, porque no hay agua. O sea, lo único que protege que haya un equilibrio en la energía y que no haya apagones es las centrales hidroeléctricas y el gas. Todo lo demás no mantiene el equilibrio energético, de tal manera que puede haber grandes apagones. No tenemos agua, porque hay una sequía, y muchos caudales se han secado porque se han utilizado mal. ¿Sí o no?
Y no tenemos más. ¿Por qué me lo dices a mí? No, es que he tenido mi intervención diciendo que son planes que están, no he tenido tiempo de desarrollarlos. Me he extendido mucho en lo que ya Bueno, hemos tenido hace 2 semanas. Nos quería poner algo más. Fundación Carolina, y hoy son por las 3 transiciones. Además, lo hemos contado en términos de utopías y distopías, hemos hecho ese juego y hemos estado 2 días discutiendo justamente estos dilemas. Tranquilidad, en el sentido de que estoy perfectamente consciente de todos estos dilemas y además he terminado, digamos, destacando los dilemas. Y muchos más que no han mencionado, ¿no? Muchos más. Pero hay un tema que a mí me gustaría también resaltar, ¿no? Es que si todo esto no se hace, ¿no? Cuando empiecen los apagones y empiece a ganar la ultraderecha, entonces vamos a reír también del europeo. Y cuidado, no estoy defendiendo el pacto verde en su diseño actual. Lo que quiero decir es que buena parte de lo que está ocurriendo, de esa aceleración, de esa ausencia de impacto ambiental, de esa traída de gas licuado, de fracking a precios además prohibitivos, todo esto, ¿no? Esto es consecuencia en gran medida de resultados de la carretera. No olvidemos es decir, el hecho de que el pacto verde europeo se esté distanciando en muchos de sus objetivos puede que dilemas excepcionales están, por ejemplo, el problema quitando a Daniela Gago, ¿no? La influencia de la que Daniela Gago, está en el capítulo 2020 del Pacto Europeo y se para la memoria. Ya existía en esos dilemas, pero a partir del 24 de febrero esto se ha adoptado. Claro, la cuestión, y este es el riesgo, el dilema final con el que yo termino mi intervención, es el problema, es que la guerra de Ucrania se nos puede llevar por delante, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, lo único que teníamos a modelo de gran acuerdo político para tratar de salir de esto. Y la alternativa, ¿no? Puede ser el ascenso aún más acelerado de la ultraderecha. No, y además ese pacto verde que estaba muy bien planificado, con el COVID, algunas estrategias se han perdido. O sea, porque, por ejemplo, la estrategia de biodiversidad, la estrategia forestal eran muy buenas, pero con el COVID cambió de manos, puede ser que ahí empezaron a trabajar solitos, no sé qué pasó, y por ejemplo, la estrategia forestal es absolutamente nefasta para los bosques. Vamos a... Entonces, ¿qué? Porque estamos discutiendo alternativas. Sí, entonces, pues por lo menos que se diga, que se sepa, que nos vale ya de molinillos todo para nada. Bueno, vamos, como recuerdo lo de las alternativas, como no tenemos mucho tiempo, me tengo la palabra de Mire, de Carlos, de Federico Mayor y de Elvira. ¿Vale? Entonces, ¿alguien más quiere hablar? Porque si queréis esto, y luego ya... pero recuerdo lo de alternativas porque efectivamente, muchísimas gracias Blanca por traer todos esos debates, pero pensemos, bueno, lo que se está haciendo mal hay que decirlo, pero digamos también qué es lo que podemos hacer para mejorar. Es decir, que, por ejemplo, tú has apuntado, habría que haber consultado a las cofradías de pescadores, ¿no? Es decir, que eso tiene que ser procesos que no se puede dejar, pero bueno, es decir, que no, habría que haberlo hecho, no se ha hecho, habría que ver las razones, pero bueno, es decir, que tenemos que conocer esos fenómenos incluso para participar en ellos. Aprovechando la idea de esos espacios de oportunidades de los que has hablado, que se nos abren en estos tiempos turbulentos, yo quería hablar del activismo de datos. Del activismo de datos, ya aterrizando más hacia lo que pasa en las comunidades, en las organizaciones, en la sociedad civil organizada, etc. El activismo de datos y la alfabetización de datos. Me parece fundamental para aprovechar las oportunidades de cambio para hacer eso, ¿no? ¿En qué 2 áreas me parece que esto está ocurriendo ya? Y está ocurriendo ya de forma muy invisibilizada porque no se habla mucho, por lo menos en mi disciplina es la disciplina de estudios de críticos de datos, en donde hay muchísimo desarrollo ya en muchas universidades, pero en España no se habla, aunque se hace activismo de datos, no se habla mucho de esto. Se ha hablado de quiénes son los actores, ¿no? Bueno, pues el activismo de datos está hablando y está dando información, transparentando quiénes son los actores, por ejemplo, en guerras, en la desinformación, en la violencia, en la migración, en las prácticas de exclusión, en las prácticas de discriminación, etc. Por ejemplo, utilizando una técnica que se llama OSINT, el Open Source Intelligence. Aquí destacan organizaciones como, por ejemplo, contra el volado de datos, una organización que se llama Syrian Archive, que están en Berlín, y lo que están haciendo es recabar, archivar, verificar primero y archivar
vídeos, todo tipo de contenido digital sobre la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque en un futuro pretende que sea evidencia, se utilice como evidencia para futuros tribunales y procesos judiciales, ¿no? En Open Source Intelligence destaca, por ejemplo, Nelly Cat, por ejemplo, que es un tío que se estaba aburrido en su casa, desempleado, no tenía nada que hacer, y se empezó a verificar armamento utilizado en Siria, por cierto, y que se hizo muy famoso cuando tiraron el avión Malaysian Airlines en Ucrania, y todo el mundo decía que nadie había sido, ¿no? Nadie había lanzado ese misil, y él, basado en vídeos que la gente, selfies, que se tomaba la gente al paso de un convoy ruso, pudo verificar con los metadatos que ese convoy con un lanzador de misiles ruso había atravesado Ucrania y desde la zona del Donbass había lanzado el misil, y esto luego se confirmó y se verificó. Estoy hablando de organizaciones que están también desvelando las resistencias antifeministas que existen cada vez que se avanza en igualdad en contenidos digitales, que es un proyecto que yo tengo y que mucha gente trabaja en este ámbito, que cada vez esa discriminación es cada vez más sutil. O sea, no se trata solamente de que te llamen feminazi y tal, sino que hay unas estrategias comunicativas muy sutiles que van desde la negación, de que, bueno, pues no existe, o la cooptación, etcétera, unas estrategias que están ya, que tienen ya robustez científica, que ya hay mucho publicado y que estamos detectando. Son instrumentos para la verdad de los hechos, y yo creo que no puede haber acción sin una transparencia y sin reconocimiento. Y este tipo de activismo de datos está dando información y transparencia a muchas cosas que están ocurriendo, y donde hay un vacío también de las instituciones. O sea, porque si no ellas, ¿quién lo está haciendo? Nadie está haciendo este trabajo. No hay instituciones haciendo, o pocas instituciones están haciendo este trabajo. Y luego, otro área que quería, de alternativa, que me parece muy interesante, es frente a la vieja alianza entre gobiernos y corporaciones que pudimos ver desde los papeles de Snowden, como las agencias de espionaje estadounidenses se aliaban con corporaciones para espiar a la ciudadanía. Estamos viendo casos en los que, por el contrario, los gobiernos están, o agencias estatales o instancias estatales se están aliando con la ciudadanía para llevar a los tribunales a Google, a Facebook, etc. En varios casos, Facua versus la Liga en el 2018. El caso de Glaswishnik y Pichek versus Facebook en 2016. El derecho a ser olvidado en Francia en el 2016. El Estado de Nuevo México que lleva a Google a los tribunales en el 2020 por utilizar datos de niños, de menores, en sus plataformas, aprovechándose también del COVID, de que hemos tenido que usar las plataformas para eso. Creo que es una cosa incipiente, pero es una tendencia muy interesante que tenemos que seguir. La regulación y luego la posibilidad incluso de hacer en Estados Unidos, por ejemplo, class actions de perjudicados de los algoritmos, ¿no? Baste recordar que el gobierno en Europa ha caído por culpa de un algoritmo. En Holanda se tuvo que ir a casa por discriminar algorítmicamente contra familias en determinados lugares, con determinados lugares donde se concentran migrantes, etc. Es un tema, yo creo que es interesante y que pongo encima de la mesa como alternativa el activismo de datos y esas alianzas que se están empezando a ver entre gobierno y ciudadanos. Muchísimas gracias, Miguel, porque la verdad es que, vamos, por lo menos al menos para mí es bastante desconocido. Creo que para la mayoría de los que estamos aquí son temas que no son tan accesibles o no están sobre la
la mesa. Muchísimas gracias porque nos abres ahí una ventana para investigar muy buena. Carlos. Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Sí, yo toco una clave que creo que hila bastante con las intervenciones que va habiendo. Desde que la vida me llevó desde la Universidad Autónoma a dirigir un proyecto en barrios, la Cañada Real, los barrios malos, tristes de España, diversos interculturalmente, y durante 10 años dirigí un proyecto de intervención comunitaria y intercultural. Lo que me ha aportado más es una convicción muy profunda, que es el eje que ya ha sugerido dos cosas, pero para mí, no sé si quizás a obsesión, porque a todos nos pasa eso, ¿no? Te preguntas una vez, ¿cuál es la clave? ¿Por dónde tirar? ¿Cómo ir todo esto? Para mí, puedo estar equivocado, es el ciudadanismo democrático. La cuestión está en si hay ciudadanía o no, reflexiva, libre, responsable, se mueve o no se mueve. Tenemos 4 grandes problemas: cambio climático, incremento de las desigualdades, ataque a la democracia y guerras. No una guerra, sino 30 y tantas guerras. Y violencia. Bueno, todo está relacionado con todo. Yo quería tocar 2 cosas. Una, ¿qué conexión hago entre, cuando digo ciudadanía, me estoy refiriendo a un ideal humano de gran aportación europea, pero que otras culturas y civilizaciones también han aportado, pero no lo han llamado así. Yo me refiero, cuando digo ciudadanía, no digo la gente. Yo me refiero a una relación de personas libres e iguales. Es un ideal, es un desiderato. Que tienen derechos y deberes. Porque pertenecen a una comunidad política. Ese es el problema de la migración, que no son nacionales. Pertenecen. Y en esa comunidad política hay instituciones, con desafección institucional hoy día. Y son unas instituciones que en el modelo garantizan los derechos, no lo hacen, y exigen las responsabilidades, no lo hacen. Naciones Unidas, Secretaría General, etc. Y la clave de todo eso es que esos ciudadanos y ciudadanas participan, ejercen sus derechos, cumplen sus deberes, se sienten pertenecientes, respetan las instituciones, las critican, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese ángulo, por ejemplo, ¿por qué creo que es un eje fundamental y muy práctico? Primero, cambio climático. Pues quiero decir 3 cosas de cambio climático. Uno, como antropólogo, no lo puedo dejar de decir aquí. Y es, creo que hay por detrás de vidas. Esto no es una cuestión de vaya tela con las sequías y las inundaciones. Es que estamos en una nueva fase de la evolución humana. Os lo digo de los estudios de evolución de la antropología. Nunca la biosfera se ha adaptado a ningún animal, a ningún bicho. Hay una coevolución. La Tierra se está adaptando a ese bichito que la salida. Nunca existió eso. Ni en el industrialismo, ni en nada. Se está adaptando a una coevolución. Nunca ninguna especie ha tenido la capacidad técnica de producir otra especie. Podemos técnicamente producir especies. Nunca ha predominado la evolución general sobre la particularidad de cada cultura. Estamos en otra etapa. En esa etapa, ¿qué es lo más importante? El ecofeminismo, la vida. Poner la vida en el centro. Poner la vida en el centro. No nuestra vida, las vidas de todos los seres. Entonces, no tengo filosofía. ¿A dónde voy? Voy a un concepto absolutamente ciudadanista, que es o nos sentimos pertenecientes al planeta, a la humanidad y hermanos de las otras especies, o simplemente estamos desfasados respecto al resto del colapso y de la ocupación. Entonces, admiro algunas iniciativas y movimientos juveniles, etcétera, que ponen el acento en lo que decía Immanuel Kant. Al nacer tenemos 2 patrias, la pequeña, Alemania, y la humanidad. Entonces, yo creo que el problema está en la ciudadanía global, en no avanzar, que Manuel habéis escrito mucho sobre esto, el armario se ha tratado a fondo, ha habido monográficos sobre esto, y ya acabo con este tema del cambio climático, que tiene que ver con muchas cosas, pero también con si nos vamos a seguir. Yo quiero que mis hijos, su pertenencia fundamental sea a la humanidad planeta, pero no lo tengo en casa eso, ni por el foro, vamos, ni por el foro. Y no lo veo por ninguna parte. Y no es un tema filosófico, es un tema
que es muy práctica la Concepción. Las teorías son muy prácticas, ¿no? Ahora, acabo. Lo vincula con gobernabilidad. ¿Por qué? Para que haya ciudadanía mundial, tiene que haber instituciones mundiales. Y aquí tenemos lo que se ha planteado en este seminario de Naciones Unidas. Yo me sumo a algunas ideas que ha firmado el Instituto y ha encabezado mucho Federico en la Asamblea Planetaria, etcétera, que son al menos dos rasgos para lo que discutamos. Uno, nos tenemos que oponer de forma radical al derecho al veto. Es lo opuesto a la democracia. Lo opuesto. No puede haber vetos. Y la unanimidad europea hay que cargársela. No puede haber unanimidad. Tiene que ser por mayoría. Segundo, habrá que reformar, como plantean muchos movimientos y muchos activistas, ya las Naciones Unidas, al menos la mitad, las Naciones Unidas del futuro, no pueden estar formadas por naciones. Solo tendrán la mitad de la carta como mucho, pero tiene que estar la sociedad civil, por lo menos, tiene que sentarse en las Naciones Unidas, por lo menos con un 50%. La solución de la gobernanza multilateral democrática del mundo no puede venir ya de las naciones. Aquí me puedo equivocar, hay muchos internacionalistas en la sala muy prestigiados, que a lo mejor yo creo. Pero, y acabo. Naciones, colectivos, sujetos. Yo creo que el planteamiento ciudadano radical tiene un punto muy bueno, y es que lo plantea a nivel universal y lo plantea al individuo. Donde le tenemos que jugar fuerte al neoliberalismo es, oiga, de personas hablo yo. De personas, a mí no me habla usted de individuos. Yo a Ayuso tengo muchas ganas de conocerle y decirle, pero es una destrozona de personalidades y de individuos. La defensa, y aquí creo que falta pensamiento progresista sobre cuál es el papel de la persona, y eso se llama ejercicio de la ciudadanía. Ejercicio de la ciudadanía, es decir, responsabilidad de los ciudadanos, por responsabilidad. Yo estoy trabajando en una categoría de Gandhi. Estoy trabajando ahora mismo de Criptonada, estoy en la categoría de autogobierno personal. Y me dirán, ¿pero cómo se va a autogobernar personalmente una persona en orden de desahucio? Pero si no tiene que llegar a fin. Pues sí. Pues sí, porque he conocido a mucha gente de muchos tipos y he visto que puede haber autogobierno personal. Es decir, ejerciendo los derechos, respetando al otro, siendo plurales. Y hay movimientos que están dando. Entonces yo creo que para mí un eje fundamental es retomar la categoría ciudadana de la tradición occidental, sumarnos con otros pueblos, aymaras, quechuas, y trabajar este tema, pero no solo entender la ciudadanía como la suelen entender los cursos de mis alumnos, ¿no? La gente, los derechos, no. Es el enfoque derecho, es la declaración Federico de Valencia de responsabilidades, o la iniciativa Saramago y de su esposa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la exigencia de la responsabilidad, es la ética de la responsabilidad, es la participación, es la nueva institucionalidad de ODS 16. Yo creo que una clave que une muchos problemas es este, porque si la guerra de la información es capaz de anular las conciencias y la ciudadanía, cuando toda la que está cayendo con Internet, no puede pensar y tener las ideas claras, estamos perdidos. Estamos perdidos. Puede haber una alternativa de no sé quién, el servicio social, el Estado, no sé qué, todo eso. Pero si la gente no lo conoce, lo ejerce, lo vota, o esto que decía Boaventura, decía, uno de los ataques de la democracia no es la ultraderecha, es la elección sistemática de responsables, la contrarrevolución de los tribunales supremos. Es que están ganando Tribunal Supremo, volviendo en contra de todo lo que se consigue. Pero claro, el error que hay de fondo es que no están bien, es que ni siquiera estamos unidos contra la guerra de Ucrania, es que ni siquiera hay movilización contra la guerra. Hay iniciativas múltiples, pero esto, de ahí cómo estamos. Entonces yo creo que ahí, yo voy a poner este punto de reflexión, ciudadanismo democrático, tratarlo, es más difícil, pero por eso lo tenemos. Y se une mucho, perdona, me encanta los anteriores, aprovechar las coyunturas críticas, totalmente de acuerdo. Será el concepto que lo está utilizando, como el ultraderecha, cada vez que hay una coyuntura crítica, rebajan los derechos, dividen a la gente, polarizan tal. ¿Y qué hacemos los progresistas cuando hay una coyuntura crítica? Pues hace falta una creatividad enorme. O cuando decías y sabías, primar lo civil y ciudadano, eso es lo que tenemos. Las normas, es que no se cumplen las normas, que no se cumplen las leyes. Pero todo eso lo condiciona el concepto de ciudadanía, la falta de consulta. Pero sí, todo lo que falla. Que si los errores, que si los... Bien, de acuerdo, pero el problema
problema es que no se consulta, que se hace una ley de convivencia universitaria y no se nos pregunta a los universitarios qué es la convivencia universitaria. Y hay una ley de este gobierno progresista de coalición y ni nos ha recibido. ¿Cómo pueden Castel o Subirats hacer una ley de convivencia universitaria y no hemos hablado? ¿Pero esto qué es? Ahí está el tema, la consulta, la participación. Muchas gracias, Carlos. Elvira, habéis pedido la palabra. Buenas tardes, yo soy Elvira Landín, abogado laboralista de Deusto, llevo viviendo en Vigo hace muchos años ya. Yo quería hacer, viendo un poco lo que decía Laura y lo que decía Carlos, hablar otra vez del capitalismo, porque a mí me parece que el capitalismo nos ha reducido, ha tenido esa enorme habilidad. Y entonces, aunque teóricamente en el plano intelectual lo tengamos como apartado, de hecho lo consumimos y lo cultivamos. O sea, los propios móviles que llevamos todos son como una carrera hacia adelante de móviles mejores que cuestan muchísimo hacerlos, pero que los tiramos y lo cambiamos por otro más eficaz. Y yo cuando era pequeña, la policía nos sacaba enormes bofetadas, pero ahora uno confiesa su perfil, sus gustos, sus aficiones, etc. Con lo cual el Big Data lo damos ya hecho sin ningún esfuerzo por parte de nadie, pero se lo estamos entregando a toda esta pandilla de Google, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que, de alguna forma, ese tipo de capitalismo nos ha individualizado hasta el punto que somos un poco como las gallinas de estas que están ponedoras, les tienen la luz, se confunden y ponen el huevo porque creen que es de día, etc. Estamos completamente apartados unos de otros. Los estudiantes ya no se pasan los apuntes, sino que no me copies que me vas a quitar el puesto. Es decir, que eso, de alguna forma, la nueva generación lo ha mamado así, con ese individualismo feroz, y ya no sabe lo que es la solidaridad. Nosotros ahora en Galicia estamos celebrando los 50 años de las huelgas del año 72, donde murieron unos trabajadores de Ferrol, donde hubo una huelga general en la propia ciudad de Vigo que duró más de 15 días, no solo huelga obrera, sino huelga a la que se contagió y se sumó la clase comerciante, etc. Esto fue porque no teníamos etiquetas, de aquella fueras nacionalista, fueras rojo, fueras cristiano, la gente si veía que te ibas a coger la policía, te llevaba a su casa, te decía ven a dormir, yo te paso dinero, tenemos un socorro que nos va a todos. Eso, ese espíritu de solidaridad sin etiquetas se ha perdido. Hoy sería imposible la transición porque no nos pondríamos de acuerdo para nada. Y en la transición, de alguna forma, todos fuimos traidores a algo. Los rojos pues aceptaron la monarquía, la bandera, los azules aceptaron el Partido Comunista, los sindicatos, etc. Ese espíritu no existe ahora ni con el fuego. Estoy también con ese ecofeminismo del que hablabas, que lo estudia muy bien Amaya Pérez Orozco. Tiene un libro en que habla de la teología mercantil, porque nos han adoptado y nos han cambiado hasta los conceptos. Ahora se habla de progreso, pero ¿qué es el progreso? Pues es tener más bienes, pero ¿bienes de qué clase? Es decir, que las estadísticas están de alguna forma camufladas e informadas por este lenguaje que, como en la época de los nazis, pues ha pervertido esencias que teníamos, ¿no? Y les ha cambiado el significado y entonces ya no nos da miedo utilizar esa palabra porque ya esa palabra tiene otro contenido, tiene otro relleno. Ahora, por ejemplo, el economista Antón Costas Comesaña tiene una teoría sobre la necesidad de un nuevo contrato social porque dice que el propio capitalismo tiene, casi por egoísmo lúcido, tiene que convertirse un poco y dejar que no haya tantas diferencias. Primero, porque subiendo los salarios y subiendo las pensiones, la gente tiene más poder adquisitivo, aumenta el poder del consumo y merece la pena. Es una teoría que para mí no entra en la solidaridad, pero sí en un egoísmo lúcido que me parece pues, también la forma de equilibrio, ¿no? Y luego, en los movimientos sociales, yo ahora estoy jubilada, pertenezco a unos cuantos, y hoy estamos en Madrid porque mañana hay una gran manifestación de pensionistas de toda España
que no venimos a reivindicar las pensiones como si fuera nuestro convenio colectivo particular, sino venimos a que la gente se dé cuenta que las pensiones públicas del sistema de reparto es un bien en sí que permite una gran redistribución de la riqueza que no iría por el camino. Y no vale ya decir tenemos pocos recursos porque ahora hay pocos trabajadores y muchos pensionistas. No le preguntamos a la monarquía o no le preguntamos a la defensa si tienen sociedades en sí, sino que decimos, bueno, si eso es un bien, hay que invertir en eso y habrá que meter dinero de los presupuestos generales del Estado, no necesariamente solo de las cotizaciones, que también están en previsión, ¿no? Entonces, creo que son importantes apoyar estos movimientos que son por cosas concretas que interesan a la ciudadanía, fuera ya de los grandes principios, pero que son cosas que andar por casa y de permitirte llegar a finales. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias, Elvira. Si lo pasa a Laura. Perdón. Bueno, pues yo quería un poco simplemente decir que creo que para mirar un poco qué hacemos en el futuro, necesitamos una herramienta fundamental que se nos está estropeando, y es la democratización de los medios de comunicación y de las redes sociales, ¿no? Yo creo que se ha hecho un repaso de cosas que están sobre la mesa que pueden traer esas transformaciones, pero el problema está en que tenemos unos medios de comunicación y unas redes sociales que a veces nos impiden ver con claridad sobre las cuestiones o los liderazgos, siendo estos liderazgos personas, o bien los movimientos sociales que pueden ser transformadores y trascendentales para todo lo que viene y lo que está por venir. Y claro, eso es fundamental porque determina, incluso con grandes cualidades y grandes cuestiones encima de la mesa, en muchas ocasiones la sociedad las orilla, las desprecia, liderazgos que son claves y positivos se orillan porque no hay una masa crítica que los apoye y porque los medios de comunicación han logrado desprestigiar pues, el 15M en su momento, cuando fue un gran momento de reflexión, de consideración sobre un montón de cuestiones que estaban en las preocupaciones de la gente, o por ejemplo cómo se trata el movimiento feminista. Yo siempre estas cuestiones, ¿no? Cómo a veces se desprecia las aportaciones de las mujeres, cómo no se pone en valor todas las cuestiones, por ejemplo, también del movimiento pacifista o de aquellos que cuestionan el militarismo. Es decir, el problema está en que incluso la opinión pública construida tuerce nuestra opinión sobre aquello que nos conviene colectivamente. Y creo que incluso sobre las políticas públicas, ¿no? Y entonces, para mí ahora mismo me interesa especialmente qué medios de comunicación son los que me alimentan, los que me nutren, sobre cuáles de ellos pago para que existan, porque creo que es una cuestión también de dinero, es una cuestión de decidir en este mundo del consumo qué es lo que quieres alimentar o qué es lo que quieres apoyar y lo que no. Es decir, que para mí es una cuestión muy importante porque aún tenemos herramientas valiosísimas en el ecofeminismo, hay cuestiones, reflexiones, porque todo yo creo que está dicho. La cuestión está en que hay que ponerle foco y dar importancia a aquello que realmente pues es necesario en este momento y silenciar, no silenciar, sino realmente colocar en su lugar los medios de comunicación que potencian una y otra vez visiones que son que nos perjudican, ¿no? Claramente colectivamente, ¿no? Y para mí eso es un foco actualmente de muchísimo interés que sucede con los medios de comunicación y su falta de democratización en los últimos tiempos que estamos padeciendo y que en España es un grave problema que tenemos y que a veces, no siempre está entre nuestros problemas manifiestos, ¿no?
Gracias, Laura. Bueno, vamos a ir cerrando. Le voy a pedir a Javier, la verdad es que han salido un montón de propuestas, ¿no? Y muy brevemente le voy a pedir a Javier que bueno, pues nos haya un poquitito también repartido aquí el trabajo, de que nos haga una muy breve síntesis de las propuestas que han salido, que habrá que profundizar, pero yo creo que hay algunas palabras muy claras que me han aparecido constantemente en ciudadanía, ha aparecido la palabra solidaridad también, medios de comunicación, el activismo de datos, bueno, toda la cuestión ecológica. Entonces le voy a pedir a Federico y luego digo a Javier que nos haga la síntesis y luego Federico nos va a hacer sus palabras. Bueno, una rápida síntesis. Quizá lo primero que se ha planteado es cuál es la situación en la que estamos. Es una situación de interregno, una situación de un reino pasando a otro reino, lo que desde la filosofía de la ciencia nos diría Thomas Kuhn que es una crisis paradigmática que nos va a desembocar en nuestro paradigma, o simplemente es una coyuntura crítica ligada en estos momentos, especialmente por la guerra de Ucrania y por el COVID, porque ambas situaciones nos llevan a soluciones distintas. Y se insistía mucho que tenemos que ser realistas, basarnos en lo nacional, en lo local, porque en la medida que planteemos alternativas demasiado complejas, nos volveremos, no sé si inconformistas o nos volveremos escépticos acerca de la posibilidad de cualquier cambio. Propuestas concretas pues, surgen desde la política internacional, como son los de Sergio, que hablaba de concluir el proceso de integración política dentro de la Unión Europea para que haya una Unión Europea con voz propia, como la reforma de las Naciones Unidas que propicia la paz. Las Naciones Unidas que después retomó Carlos con otros dos elementos. Habló también de una transformación económica con un impulso, con un anclaje más en lo local. A esto le complementó José Antonio con estos pactos verdes, nuevos pactos verdes, los pactos verdes donde podría estar la solución, a la cual hay un debate acerca de estos elementos. También se habló de esta interrelación entre la paz y lo económico, donde también surgió el debate acerca de si eso era posible o si la experiencia pasada nos ha dicho pues, que esto no es posible, simplemente fue un pequeño cero por la deriva autoritaria de Putin. Y se hallan volviendo esas propuestas ideológicas, propuestas más concretas, más locales. Nos habló de primar lo civil y lo ciudadano frente a lo militar. Nos habló de hacer un mayor análisis crítico del uso del poder, del déficit acumulado, de la falta de coherencia y de seguir peleando por una mayor solidaridad y cooperación, por estos intereses comunes que tenemos. Y Carlos, volviendo más desde su experiencia local, pues habló de términos como ciudadanismo democrático, de ciudadanía global más humana y más planetaria, también con esa imagen que nos puso de poner la vida en el centro, y la gobernabilidad de las instancias globales, como las Naciones Unidas, con esos dos elementos, en primer lugar la paz, que es el elemento clave, y después donde haya más peso, o la mitad del peso por parte de la sociedad civil, no tanto de las Naciones, hacer unas Naciones Unidas no de naciones sino de pueblos. Y desde luego la defensa de la persona, retomar esa categoría de persona como un elemento fundamental. De ahí surgieron otras ideas interesantes, como son la de Miren, del activismo de datos, que quizás nos tiene un poco más olvidados, y también de buscar alianzas entre sociedad y gobierno en contra de las corporaciones frente a lo que ha ocurrido hasta ahora, donde eran las corporaciones y los gobiernos los que actuaban prácticamente en contra de la sociedad. Se ha hablado también del auge de los movimientos sociales y el apoyo de los movimientos sociales, de la mayor necesidad de democracia como modelos de convivencia, especialmente de los medios de comunicación, que se insistió mucho, necesitamos un medio de comunicación muy democráticos. Bueno, muchas propuestas muy diferentes, no sé si muy utópicas o muy concretas, muchas de ellas, pero luego que nos abren un cúmulo de posibilidades de acerca de donde podemos imaginar ese futuro ante esta situación de desconcierto en la que vivimos. Muchísimas gracias, Javier. Has hecho una síntesis rápida y muy acertada de los temas que se han planteado.
Pues voy a pasar la palabra a Federico Mayor Zaragoza, que también nos quiere hablar de futuro. Bueno, muy brevemente porque creo que la sesión de esta tarde especialmente ha dado una serie de líneas excelentes para, se llaman, el futuro por escribir. Esta sesión, yo creo que ahora acaba de resumir muy bien el director, hay que procurar ahora pensar cuáles son aquellas cosas que han cambiado de tal manera, que no todas son negativas, de tal manera que podamos llevar a efecto algunas de estas excelentes, yo creo, líneas de futuro. La primera que yo quiero resaltar es que por primera vez en la historia, ahora podemos. Porque se está hablando siempre desde el año ya 45, cuando se hicieron las Naciones Unidas, nosotros los pueblos no existían. Es que no existían. Y la mujer no pintaba absolutamente nada. Si no podíamos hablar de ciudadanía, yo creo que de todo lo que se ha dicho, lo clave es que haya una ciudadanía libre, responsable, una ciudadanía consciente para que reclame todos estos cambios. Pero ahora se puede hacer, ¿por qué? Pues porque ahora progresivamente, en muy pocas décadas, todos somos iguales en dignidad, sea cual sea nuestro género, sea cual sea nuestra sensibilidad sexual, sea cual sea nuestra ideología, sea cual sea nuestra religión, todos iguales en dignidad. Esto era, para el cambio, para esta ciudadanía, era un elemento absolutamente imprescindible. Yo recuerdo, y lo recuerdo porque durante la transición española, pues claro, de momento mira me decía, pero cuando nosotros hablamos de que ahora los españoles no, pero si el 90% de los españoles en aquel momento, el 90%, y hoy en buena parte del mundo, vivían y morían en unos kilómetros cuadrados. No tenían ninguna posibilidad de saber nada más que aquello que era de su entorno inmediato. Lo de la mujer que os acabo de decir. En el año 68, cuando yo nombro a una mujer para llevar todas las metabolopatías congénitas, me viene a decir, pero don Federico, ¿cómo ha nombrado usted una mujer? Diciendo, para un tema importante no se puede nombrar a una mujer. Y poco después, por cierto, ya en la transición misma, cuando me proponen para ministro de Educación y Ciencia, en contra de mi voluntad, pero cuando me proponen y me dicen, pero sobre todo, no pongas ninguna condición a Leopoldo Calvo Sotelo. Yo le dije, sí, yo le voy a proponer una, y se la puse, que tenía que haber al menos una mujer en el gobierno. Fue la primera vez que hubo una mujer que yo me dijo, ¿a quién? Digo, no, yo digo una mujer. Lo de quién ya lo decidís vosotros. Y se decidió a una sevillana que pues fue ministra de Cultura, que era lo que bueno, lo que es absolutamente cierto es que ahora ya podemos. Yo creo que nos tenemos que meter esto muy claramente. Ahora ya podemos ser libres y responsables. Ahora ya somos conscientes de lo que puede pasar si no actuamos. Y lo que tenemos que hacer es, se ha puesto tan de relieve los defectos de la situación actual, que yo creo que está muy claro. Lo que necesitamos es promover un lugar donde todos nos podamos expresar, todos nos podamos participar. Hace unos años, ya siendo progresivamente iguales, no teníamos la posibilidad de comunicarnos. Ahora hay que reconocer que la tecnología digital, aunque tiene aspectos muy peligrosos, pero la tecnología digital nos ha permitido y nos permite hoy expresarnos. Hoy ya podemos participar. Hoy ya podemos ser nosotros los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Ahora ya podemos. ¿Por qué? Pues porque por primera vez tenemos palabra, por primera vez somos todos iguales en dignidad y todos podemos participar. Y quiero terminar diciendo, ya se ha mencionado, Carlos Jiménez lo ha dicho muy bien, que es un utilitarismo democrático, es un escalón absolutamente imprescindible para que podamos tener, pues esto, unas Naciones Unidas sin veto, para que podamos tener una Unión Europea sin el veto de la unanimidad, etcétera, etcétera. Todo esto es fundamental. Pero hay algo que a mí me sigue impresionando mucho, y esto ya lo saben los
de acuerdo conmigo, que es de nuevo hablar del discurso de Eisenhower cuando Kennedy toma posesión. Y le dice, usted es la persona más poderosa del mundo, excepción hecha del complejo bélico-industrial de los Estados Unidos. El discurso que hizo Eisenhower un día antes es que es fantástico, porque es el presidente de los Estados Unidos diciendo, oigan, no creemos que... Yo en el fondo aquí mando poco. Aquí quien manda es el complejo bélico-industrial. Bueno, pues hoy tenemos que saber que hoy, no vaya, no, hoy, se habrán gastado 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares al día. En estos momentos estamos gastando 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares. No puede ser. No puede ser que al mismo tiempo tengamos estos emigrantes, que al mismo tiempo el Mediterráneo se está convirtiendo en una necrópolis intolerable, una falta de solidaridad total, una falta de aplicar estos derechos humanos que tanto hablamos nosotros. Pues resulta que no tenemos la brecha de la pobreza, la brecha de la desigualdad. Todo esto clama para una ciudadanía consciente que ahora diga, no, ahora vamos a tomar la palabra. ¿Por qué? Porque ya somos iguales en dignidad y porque ya tenemos la posibilidad de expresarnos. Y dentro de esto, yo he trabajado mucho por un nuevo concepto de seguridad, porque estos 4.000 millones de dólares al día me preocupa muchísimo pensar que todo eso va a parar. Fijaros la cantidad de intereses que van detrás de estos 4.000 millones de dólares al día en armas y gastos militares. Pues bien, esto lo puede evitar una ciudadanía consciente que procure un multilateralismo democrático y que tenga un nuevo concepto de seguridad. Ahora hay instituciones internacionales como la World Academy of Arts and Science que están trabajando mucho para lo que ellos llaman Human Security. Bueno, pues yo para esto, mira, voy a dejar este libro, como se llama esto, El futuro por escribir. Yo tengo aquí El futuro por inventar. Es el último libro que he escrito, se llama Inventar el futuro. Lo dejo porque para el instituto, por si alguien quiere comentar, si tenéis más para decir, porque creo que es muy importante que veamos este nuevo concepto de seguridad que implica. Y que implica, lo primero que implica es tener a gente, a las personas, a la ciudadanía consciente, libre y responsable. Esto es lo primero. No podemos imaginar que haya cambios si no hay esta participación ciudadana que ahora ya es factible. Y por último, quiero deciros que me impresionó mucho el día que cumplía 100 años Edgar Morin. Habló en la UNESCO y al final de todo lo que dice, ce n'est pas une prophétie, c'est une mise en garde. Lo que he hecho yo es decirle a ustedes, ojo, ojo, que ahora ha llegado el momento de cumplir los deberes intergeneracionales. Ahora se habla mucho de los deberes intergeneracionales. Hay una declaración muy bonita de la UNESCO del año 97 en que se habla precisamente de los deberes intergeneracionales. No podemos hoy mirar a los jóvenes y decir, ya os arreglaréis, no, ya os arreglaréis, no. Ya os lo arreglaremos también nosotros en la medida en que podamos. Porque hoy tenemos muchas posibilidades de acción y las tenemos que utilizar. ¿Y para esto qué se necesita? Se necesita primero saber. Yo me impresionó mucho lo de Horacio en el emblema de Oxford que ponía sapere aude, atrévete a saber. Hay que atreverse a saber. El conocimiento es fundamental. Pero después hay que saber atreverse. Porque si tenemos el conocimiento y no nos atrevemos, entonces no sirve para nada. Y quiero terminar diciéndoos que a mí siempre me impresionó muchísimo, ya lo he dicho tantas veces, cuando yo tenía 17 o 18 años, el profesor de filosofía me dio a leer un libro de Albert Camus. Y este libro terminaba diciendo, los desprecio, porque pudiendo tanto, se atrevieron a tan poco. Pues yo creo que ahora ya podemos, ahora ya debemos, ahora ya tenemos que atrevernos. Y si no lo hacemos, la juventud y los niños de hoy pueden un día decirnos que nos desprecian, porque podíamos y no lo logramos. Cerramos el seminario entre es escribir el futuro y es inventar el futuro, que el futuro lo escribimos todas, todos. Así que
damos muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Elena Mosquero, a todo el equipo que ha estado aquí, digamos, haciendo que esto sea posible. Y seguimos, porque esto es un punto de partida, así que bueno, estaremos en contacto, os mandaremos la relatoría, todas las cosas que se han producido, para que sigamos en esta red de pensamiento y de diálogos antes. Gracias, un aplauso para todos.